Prueba de Fuego con Álvaro Bocanegra. ¿Cómo están? Hoy día tenemos un espacio muy especial con un connotado tributarista mundialmente conocido como es Luciano Razzaioli. Él es abogado por la Universidad Católica de Santa Fe y doctor en impuestos por la Universidad de Salamanca. Es un pequeño resumen nada más de su connotado currículum porque queremos ir a grano. ¿Cómo estás, Luciano? Hola Álvaro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como siempre y bueno, encantado de estar en este prestigioso ciclo. Sí, bueno, es a prueba de fuego, se llama el programa, un honor tenerte aquí. Mira, el tema de Argentina es muy candente y habría que hablar más de todo el tiempo que acá tiránicamente nos dan. Pero queremos empezar por el tema de la inflación en Argentina. Es cierto que la inflación ahorita está siendo un problema global, pero en Argentina esto ya viene desde hace 40 años, si el registro histórico no me lo censura. Viví ahí también un tiempo en tomado país, en Buenos Aires, y sé las cosas cómo están, ¿no? Ahorita cerró el año con una inflación interanual de 50.7%. La inflación es el impuesto más doloroso para las clases pobres y en general es un impuesto que no es como tal un impuesto, pero genera un dolor a toda la sociedad. ¿Qué me tienes que decir, Luciano, sobre la inflación en Argentina? Sí, el tema en Argentina es bastante especial. Ha roto cualquier tipo de manual o de estrategia que podría funcionar en cualquier otro país para paliar la inflación, pero esto se entiende con algunos preceptos básicos, características propias de Argentina, pero también con una premisa o con algunas premisas que son comunes a todos los países latinoamericanos. Empecemos entendiendo algo, una base, que es el Estado habla dos idiomas distintos en materia financiera, que lamentablemente deben coexistir porque son parte de fenómenos más amplios y más complejos. El sistema de acumulación o el sistema de acumulación legítima de capitales, que es lo que cualquier país democrático le interesa fomentar y en el que se basa, por ejemplo, la recaudación tributaria y otros ingresos públicos, como puede ser en el caso de México los derivados del petróleo, en otro país de la minería, en Panamá el canal, etcétera. Y también las remesas, que ya no son ingresos públicos, son privados, pero de alguna manera le quitan presión al ámbito público de la redistribución de los ingresos, es un idioma mercantilizado. ¿Por qué es un idioma mercantilizado? Porque sigue parámetros de mercado y se basa en cuestiones relativas a generación de riqueza, se basa en cuestiones relativas a competencia, a empleo y a productividad. Pero con este idioma en el que se basa el impuesto, la recaudación, que es un idioma del mercado mercantilizado, hay otro idioma, que es el idioma del gasto público. Un idioma que se basa fundamentalmente en la legitimación social. Luciano, antes que vayamos al gasto público, que es un tema muy, muy sensible y ahorita va a haber cambios fuertes en Argentina, Sí, mira, acá hay un tema en la inflación que me parece, como lo acabas de decir en una frase muy interesante, que rompió todos los esquemas técnicos y los manuales económicos que se tenían conocidos de Argentina. Es una cuestión muy especial. Pero, por ejemplo, los acuerdos pactados entre el gobierno y la industria alimenticia, ¿esto no es para ti un control de precios indirecto? ¿Crees que el mercado se puede pactar los precios y después se termina yendo de las manos los precios, y lo determina finalmente en la inflación? tal cual. Es así. Yo empecé tratando de hacer la referencia entre el recurso y el gasto, porque el lenguaje antes de contestar tu pregunta, que es directa y merece una contestación sencilla, este sistema de gasto, este sistema de legitimación social se basa en un idioma de continuidad de partidos políticos que buscan el voto, que buscan la competencia Para, para y que, que para que nuestros, parte del gasto social, podríamos decirlo, es lo que denominamos legitimación. Entonces, cuando seguimos dos esquemas o dos lenguajes distintos, entiendan nuestros televidentes, hay dos formas, que es un manual desde el Príncipe de Maquiavelo, que tiene que tener todo gobierno.
legitimidad, pues lo tiene el actual, y, ¿no? Perdón, legalidad y legitimidad. Legalidad la tiene porque el voto es de los, sigue Fernández en el poder, que eso es la legalidad, pero la legitimidad se lo dan a través de estos gastos sociales, de estos subsidios, a eso te estás refiriendo, ¿no? Claro, pero cuando hablamos de finanzas públicas, hablamos de que la recaudación, los ingresos fiscales, los ingresos públicos, tienen un idioma de mercado, se basan en un esquema mercantil, pero el gasto social rompe con ese esquema de la recaudación y se basa o tiene otros objetivos, habla otro idioma, que es la legitimidad del partido político competitivo hoy en el siglo XX-XXI a través del voto para la perpetuidad en el poder o para alcanzar el poder o para afincarse en el poder. En este sentido, el Estado entra en una contradicción operativa, porque busca legitimación en perpetuidad, pero se ve obligado a operar presupuestariamente en función de exigencias sociales, y esto implica un incremento paulatino e irreversible del gasto. Fundamentalmente esto lo vemos en América Latina. Y esto tropieza con la rentabilidad del sector económico, que en algún momento los recursos van a ser o van a crecer en menor cantidad a la necesidad de gasto. Y esto genera problemas fiscales crónicos. Este es un primer entendimiento de lo que tenemos que entender en Argentina. A esto le sumamos, a esta falta de recursos para la legitimidad del gasto, que como vos bien lo decís, es desde mitad del siglo XX con el surgimiento del peronismo y las políticas sociales en la República Argentina. Los gastos se incrementan a una medida mayor a la propia recaudación. En Argentina tenemos el 95% de los ingresos son tributarios. No hay otros ingresos públicos de magnitud. Dependemos exclusivamente de los recursos tributarios. Ahí quisiera cortarte, Luciano, el 70% de su Producto Bruto Interno ya está comprometido con deuda. Por supuesto. Entonces, si a esto nosotros le sumamos que los recursos son, digamos, crecen en menor magnitud al gasto. Correcto. Cuando no se puede recaudar más o porque se pierde legitimidad social a través de las reformas fiscales, se va al endeudamiento y a la emisión monetaria, que son otros dos factores importantes para entender el proceso inflacionario. Y ahí viene ahora el aspecto de la Argentina como aspecto especial. El sistema productivo argentino, desde, podríamos decir, la década del 30, ha basado su crecimiento, su competitividad y su poder adquisitivo y generador de riqueza en el elemento de la inflación, porque nosotros venimos conviviendo en Argentina con una política de sustitución de importaciones, lo cual restringe o delimita hacia el interior del país la competencia de estas empresas, que son los principales exportadores, y ven en el elemento inflacionario un elemento de rentabilidad, porque a medida que se devalúe la moneda nacional, más rentabilidad en moneda extranjera. Entonces es complejo, no es solamente un ámbito político, ya está enraizado en todo el sistema productivo argentino. Es una ficción, ¿no? La devaluación interna para la extracción de las importaciones. Ahora, ustedes tienen algo que este año ya no, creo que no, que ya el fondo en las negociaciones les prometió, eran los derechos de exportación, algo que hace menos competitivo. Lo seguimos teniendo, Álvaro. Lo siguen teniendo, ¿no? En un momento y ahora otra vez. Y otra de las locuras, que a mí me parece tributariamente hablando, es el impuesto a las ganancias a las grandes fortunas, que no ha demostrado que en Argentina no ha recaudado ni el 0. No ha llegado ni el 0.1 perdón, ni el 1%, creo que recaudó el año pasado 0.6% de su Producto Bruto Interno, o sea, no tiene una gran significancia, pero siguen teniéndola ahí. ¿Cómo ves estos dos tipos de impuestos y cómo alteran la productividad y el crecimiento de la reactivación económica argentina? Bien, primero lo que me dijiste del control de precios. Evidentemente el control de precios es una manera de que el Estado se meta en el mercado, pero no se lo considera arbitrario porque se supone que es un acuerdo voluntario para mantener en un esquema inflacionario aumentos progresivos durante un periodo determinado de tiempo. Pero evidentemente no es legítimo, eso no va de acuerdo a la regla del mercado. Un pequeño comentario, Luciano, allí. Sí. Está bien, puede ser legítimo, pero financieramente no es correcto, porque es un control de precios y eso nunca ha funcionado en la historia, porque eso genera una economía paralela, que por ejemplo ustedes lo tienen en el dólar. Sí, lo que produce este control de precios enmascarado
es que tenemos un oligopolio productivo en determinados ámbitos de canasta básica. Esas grandes empresas convienen con el Estado en no aumentar paulatinamente sus productos de canasta básica al nivel de la inflación. Y luego hacer aumentos que tienen que ver con la recuperación de lo que no pudieron aumentar en ese momento. Entonces, por más que la inflación mensual sea del 3%, del 3.4% o 3.5%, por 3 meses, por 2 meses y medio no va a haber aumento, por lo cual hay mayor demanda de consumo de esos productos al mantenerse, digamos, en el tiempo. Obviamente está dentro del contexto democrático, después está la posibilidad de que podamos ver los ámbitos positivos, los ámbitos negativos. En un país que se ha acostumbrado a vivir con un esquema inflacionario y que ha roto todos los parámetros, hoy en día también la articulación de los procesos de salariales, de aperturas paritarias y demás, están siempre dados en función de la inflación y del parámetro de evaluación de la moneda frente al dólar. El año pasado le ganó la recomposición salarial a la inflación. Esto quiere decir que ya se convierte en elementos o esquemas que conviven paulatinamente con el desarrollo de consumo y el desarrollo productivo y comercial de la Argentina. Claramente es una digamos, amenaza de muerte para el sistema financiero, para el sistema bancario, en el sentido de que no puede haber créditos, no hay banca de créditos, nadie puede tener acceso a un crédito de tasa fija, no existe, no hay créditos hipotecarios, evidentemente porque todo va en base a un índice inflacionario, todos los créditos tienen lo que se llama el índice UVA, que van de acuerdo a la inflación, y eso provoca probablemente que en 2, 3, 4 años la persona que toma un crédito tenga que el crédito tenga un valor superior al valor del inmueble que se construyó con ese crédito. Pero bueno, son cuestiones que en Argentina ya estamos acostumbrados a vivirla desde hace décadas. Hay gente que ha nacido y ha muerto con la inflación, y que, como te digo, no es un problema estricto del ámbito político o del ámbito económico. Está enraizado también en los exportadores y en el sistema productivo argentino, que han incorporado el proceso inflacionario como un elemento más de rentabilidad. Por eso es tan difícil poder explicarlo o poder paliarlo o poder combatirlo. Y lo que dices del impuesto a las grandes ganancias, coincido absolutamente contigo. Hubo acá un debate muy grande en la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a su constitucionalidad o no. Se lo consideró constitucional, evidentemente no tuvo las repercusiones que el gobierno quería que tenga, pero la presión tributaria, fundamentalmente, ya no digamos en la generación de riquezas, que es el impuesto a las ganancias, también en el propio patrimonio. Nosotros tenemos un impuesto que grava la conservación de lo que ya pagaste de ganancia y llevaste a tu patrimonio, que se llama impuesto a los... Una vez Sí. dije en una de mis conferencias algo que me voy a permitir decirlo, como lo conversamos de hace muchos años. Argentina hace políticamente políticas tributarias de lo que no se debe hacer. ¿Es un ejemplo de lo que en políticas macrotributarias no se debería hacer? No sé si es tan tajante. Yo creo que la normativa fiscal argentina es brillante en muchos aspectos, Sí, hay cosas que rescatar, pero e iguala muchísimo porque tiene muy bien estructurado progresivamente los impuestos directos. El principal problema en Argentina está en los impuestos al patrimonio, que todavía necesitan reconfiguraciones, y fundamentalmente en la tributación indirecta, que es muy alta, muy regresiva, y bueno, y fundamentalmente la política de gasto público que acompaña un proceso inflacionario demerita cualquier reforma fiscal. ¿tú crees de que, según las recomendaciones del Fondo Monetario en la renegociación, les ha pedido que reduzcan los subsidios a la energía, ¿no? Porque están congeladas las tarifas de luz, las tarifas de gas y de los precios de electricidad en general? ¿Crees que esto, cuando se jale la cuerda
el gobierno argentino y quite estos subsidios no genere una convulsión social? Ahí está, y por eso comencé este diálogo contigo, Álvaro, diciendo que tenemos dos idiomas que quieren estar todo el tiempo compaginando, el mercantilizado y el desmercantilizado. Obviamente acá hay un interés político de no generar revuelta, de no generar a corto plazo un desajuste social que termine en pérdida de legitimidad del gobierno. Obviamente los subsidios que tiene un sector importante de la Argentina, estamos hablando fundamentalmente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque no todo el país tiene subsidios. Esto es un país federal. Las provincias en el interior de Argentina no están subsidiadas como está subsidiada provincia de Buenos Aires o Capital Federal. Y realmente es vergonzosa la discrecionalidad con que se utilizan para ciertos sectores amigos del poder los subsidios para la perpetuidad o la continuidad de los gobiernos de turno. En este caso, creo que es una consideración o una decisión que va más allá de una cuestión de eficiencia económica. Acá se trata fundamentalmente de una decisión política, de hasta qué punto se está dispuesto a ceder legitimación y pérdida de poder frente al electorado para arreglar y no entrar en un default. Es bastante complejo. Internacionales del mismo fondo, dice de que el 40% de los argentinos están en la pobreza y 10% en la indigencia. Esto ha generado más clientelismo en cuanto a los subsidios y el gasto público. ¿Tú crees que se llegue a frenar el déficit fiscal? Cerró el año pasado en 3%. Este año se supone y se ha proyectado que se va a bajar en un punto, o sea, cerrarlo en 2.5. Correcto. ¿Crees que si es que las políticas efectivas para cerrar, como tú bien lo dices, no va a generar convulsión social, pero ¿crees que va a ceder el gobierno de Fernández sabiendo que el peronismo en su globalidad necesita de esos votos, ya que tuvo un fuerte golpe con las últimas elecciones que tuvieron, ¿no? En las cámaras? Sí, es una muy buena pregunta. Particularmente considero que el gobierno quiere arreglar con el Fondo Internacional, pero el problema del fondo y Argentina no es un problema de Argentina, que no puede pagar 44.000 millones de dólares aproximadamente que comprometió el gobierno de Mauricio Macri en un endeudamiento histórico a 100 años del país. También es un problema del fondo, porque el fondo giró a Argentina un crédito descomunal a un gobierno carente de legitimidad y a sabiendas de que no iba a poder pagar. Entonces, ambos tienen el problema. Tanto el Fondo Monetario como institución crediticia que perdió legitimidad a nivel internacional con esto que hizo, al prestarle tanto dinero a Argentina, y efectivamente Argentina al negociar un endeudamiento que era imposible que pueda cumplir. Entonces, bajo esos dos parámetros creo que ambos quieren un acuerdo para que no se pierda el fondo, para poder recuperar parte o la totalidad del monto que prestó y que sabe que Argentina no va a poder pagar y por eso debe refinanciar. Y Argentina está en esa ambivalencia de legitimar el desfalco que hizo un gobierno anterior o cumplir soberanamente con los endeudamientos que no son parte de un gobierno, son parte de los estados. El que se endeuda es el Estado. Entonces, independientemente del gobierno de turno, lo que hay que hacer es respetar soberanamente lo que uno se comprometió a pagar. Claro. En esta discusión hay una renegociación que creo que ambas partes van a tener que ceder. En parte Argentina, con el gasto social y con los subsidios, también perdiendo un poco de soberanía en base a los niveles de crecimiento, la devaluación que necesita para ser competitivo respecto del dólar, la necesidad de una apertura de importaciones en el contexto que ahora Argentina está bastante cerrado en ese sentido, pero también Argentina va a poner premisas de pago mucho más accesibles y no tan rigurosas que va a poder sostener en un modelo de crecimiento económico. Luciano, para terminar, entonces, bajo este análisis financiero, tributario y económico que estás realizando, quiere decir que
quizás Argentina, con la proyección que se ha hecho del 55% de inflación que cierra este año en el 2022, tenemos que esperar en Argentina una gran convulsión social. ¿Regresaremos al 2001? ¿Así serán las cosas tan fuertes? ¿Quieres que lleguen a ese extremo? No, yo no creo creo que las condiciones no son las mismas. El nivel de recomposición salarial acompaña el proceso inflacionario. En 2021 la mayoría de los salarios le ganaron a la inflación. La recomposición salarial en muchos ámbitos de la economía argentina aumentó por encima de la inflación. El crecimiento industrial y productivo después de la pandemia fundamentalmente desde mediados del 2021 es importante. O sea, el contexto no es el mismo. Lo que sí creo es que Argentina necesita arreglar con el fondo y no caer en default, porque es importante a una apertura de mercados que viene a partir de esa base. Esto sería una catástrofe, no le deseo. Amo mucho a Argentina, yo no le deseo eso, solo deseo de que se recomponga y se abran los mercados libremente y no se tenga una cuestión financiera tributaria tan voraz. Luciano, nos ganó el tiempo. Espero tenerte nuevamente muy pronto para que nos analices cómo va la situación en Argentina, pues es uno de los países que, por ejemplo, muchos dependen de su trigo, ¿no? Eso es uno de los principales exportadores, la soja también, ¿no? Ahí se dan con Paraguay en la producción de soja, pero aún sigue siendo muy por lejos Argentina uno de los países en los cuales muchos países latinoamericanos dependen de su trigo. Bueno, muchas gracias, Luciano. Es un enorme placer tenerte. Bueno, mis queridos amigos, espero que les haya sido de su agrado este análisis muy preciso que hace Luciano. Lo vamos a tener nuevamente a prueba de fuego en el programa para que haga los análisis tan precisos y contundentes como les gusta a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos.